A los 13 años, mi papá me golpeó y me echó a una tormenta de nieve después de creer las mentiras de mi hermano. Mi mamá se enteró de todo lo que pasó y nos vengamos de ellos. Hola Reddit. Tenía 13 años cuando mi padre me golpeó hasta dejarme inconsciente por una mentira y luego me echó en medio de una tormenta de nieve. Pero me estoy adelantando. Déjenme retroceder un poco. Me llamo Kai, tengo 18 años y soy hombre. Desde fuera, mi familia parecía normal. Papá dirigía un taller de carrocería en Lansing, Michigan. Llegaba a casa todas las noches oliendo a diluyente de pintura y testosterona, siempre hablando de lo duro que trabajaba. Mamá se encargaba de la contabilidad de 3 pequeñas empresas, mantenía las facturas al día y ponía comida en la mesa. Mi hermano mayor, Rex, tenía 17 años y de alguna manera, había convencido a todos de que era el regalo de Dios para la humanidad. Luego estaba yo, notas decentes, callado, tocando la batería en el sótano. No causaba problemas ni pedía mucho, simplemente existía en segundo plano. Rex y yo nos llevábamos bien cuando éramos más pequeños. Íbamos en bicicleta a la gasolinera por granizados, jugábamos videojuegos, cosas normales entre hermanos. Pero alrededor de la época en que entré a la secundaria, él descubrió su talento especial. Podía mentirle directamente a papá mirándolo a la cara y ser creído cada vez. Empezó con cosas pequeñas, desaparecieron $20 de la billetera de papá. Rex dijo que me había visto cerca de su dormitorio. Me castigaron durante 2 semanas. Luego apareció una abolladura en la camioneta de papá. Rex juró que me vio lanzando una pelota de béisbol cerca de la entrada. Otro mes sin teléfono. El patrón era tan obvio que empecé a anotarlo todo en un cuaderno que escondía bajo mi colchón. Las cosas empeoraron cuando Rex se dio cuenta de que podía salirse con la suya en absolutamente todo. Rayó su nombre en la pared del sótano con un destornillador y le dijo a papá que yo lo había hecho intentando ser gracioso. Pasé 3 fines de semana repintando todo el sótano como castigo. Derramó soda sobre la laptop de mamá y la arruinó. Dijo que me había visto usándola sin permiso. Perdí los privilegios de la computadora durante 6 meses, y así siguió la historia. Cada vez que intentaba defenderme, me gritaban. No me creían. Así que lo documenté todo, fechas, qué había pasado y qué castigo recibí. Para cuando cumplí 13 años, tenía 42 entradas. 42 veces en las que Rex me había echado la culpa y había salido limpio. Dejé de defenderme. ¿Para qué? Papá ya había decidido que yo era el problema, el desastre que necesitaba corrección constante. Mamá lo veía todo. A veces la sorprendía mirándome mientras papá se desquitaba conmigo por algo que Rex me había atribuido. Ponía una expresión como si quisiera decir algo, pero no pudiera. O tal vez tenía miedo. De cualquier manera, después me decía que lo dejara pasar. No digas nada, no reclames, solo sigue adelante. Así que lo aguanté. Cada acusación, cada castigo, cada vez que Rex me sonreía desde el otro lado de la habitación mientras papá me destrozaba. Lo soporté todo. Papá siempre había sido rudo. Me empujaba contra las paredes cuando estaba enojado, me agarraba de la nuca con suficiente fuerza como para dejar marcas, se me ponía en la cara y gritaba hasta que la saliva le salía volando. Mamá le decía que se calmara, pero nunca lo detenía de verdad. Y Rex aprendió del mejor. Me empujaba cuando papá no miraba, sabiendo que yo no respondería, porque entonces sería yo quien se metería en problemas por empezar algo. La semana en que todo explotó comenzó a mediados de diciembre. Ese invierno brutal de Michigan, cuando oscurece a las 4 de la tarde y el frío se te mete hasta los huesos. La escuela era lo de menos. Estaba aprendiendo una pieza complicada de batería para el concierto de invierno y pasaba la mayor parte de mi tiempo en el sótano practicando. Rex había estado actuando de forma extraña toda esa semana, más reservado de lo habitual, cerrando su puerta constantemente, borrando cosas de su teléfono cada 5 minutos. Pensé que estaba traficando algo o escondiendo a alguna chica. De cualquier manera, no me importaba. Mamá había conducido 4 horas hacia el norte, hasta Grand Rapids, el domingo anterior. Su madre, mi abuela Celeste, tenía neumonía y no estaba bien. Los médicos dijeron que la situación era seria, dada su edad y otros problemas de salud. Mamá planeaba quedarse toda la semana, quizás más, dependiendo de cómo evolucionaran las cosas. Dejó el congelador lleno, escribió instrucciones y le dijo a papá que mantuviera todo en orden mientras ella no estuviera. Eso me dejó solo con papá y Rex durante 7 días. La casa se sentía más tensa sin mamá. Papá estaba estresado por el taller, algún gran trabajo con una aseguradora había salido mal y estaba preocupado por cobrar. Eso significaba que llegaba a casa furioso todas las noches, buscando algo en que desquitarse. Así que me volví invisible. Cenaba rápido, hacía mis tareas en el sótano y me mantenía fuera de su camino. Hasta que llegó la noche del jueves. Volví de la escuela alrededor de las 3:45. Dejé la mochila junto a las escaleras, agarré unas galletas de la cocina y bajé directo al sótano.
Tenía quizá 2 horas antes de que papá regresara. Pensaba aprovechar cada segundo practicando. Llevaba unos 30 minutos tocando la batería cuando escuché la camioneta de papá entrando al garaje. Demasiado temprano. Luego escuché mi nombre. No fue un llamado, fue un rugido. De esos que te aprietan el pecho. Dejé las baquetas y subí las escaleras. Papá estaba en la sala, con la cara morada de rabia. Rex estaba sentado en el sofá, haciendo su mejor actuación de víctima herida. Y allí, sobre la mesa de centro, estaba el reloj de mi abuelo. El reloj de mi abuelo muerto. El que papá guardaba en una caja cerrada dentro de su armario. El Omega Seamaster que su padre había usado durante 40 años, antes de morir de un infarto 3 años atrás. El reloj que papá decía que valía $6.000 y que nadie debía tocar jamás. El reloj que ahora yacía sobre la mesa con el cristal completamente destrozado. La correa estaba torcida, todo el conjunto parecía como si alguien le hubiera dado con un martillo. En el instante en que entré a la habitación, empezó. ¿Crees que puedes robarme? ¿Romper algo que pertenecía a mi padre? Su mano ya estaba cerrada en un puño. Miré el reloj, genuinamente confundido. Papá, no toqué eso. No he estado en tu habitación. No me mientas, me respondió. La voz de papá era fría, plana. Rex te vio saliendo a hurtadillas de nuestro dormitorio ayer después de la escuela. Y ahora míralo. Destruido. Eso no pasó. Estuve en el sótano todo el día de ayer. Pregúntale a cualquiera. No hay nadie a quien preguntar. Tu madre se fue. Somos solo nosotros. Y Rex vio lo que vio. Miré a Rex, esperando que corrigiera esto, que admitiera que estaba mintiendo. Él miraba al suelo, mordiéndose el labio como si intentara no llorar. Vamos. Diles la verdad. Rex levantó la mirada con esos grandes ojos heridos. Vi lo que vi, Kai. Estabas saliendo de su habitación con algo en la mano. Te pregunté qué hacías y me dijiste que me callara y me metiera en mis asuntos. Era una basura absoluta mi hermano. Nunca estuve en su habitación. No he tocado ese reloj. ¿Por qué querría hacerlo?, le dije a mi hermano. Porque estás celoso y tomaste algo precioso para herirme, me respondió mi hermano. La lógica de papá ni siquiera tenía sentido. Pero no estaba operando con lógica. Operaba con rabia y con la suposición de que yo siempre tenía la culpa. Ve arriba. Estás confinado a tu habitación hasta que decida qué hacer contigo. Intenté argumentar. Intenté explicarle que no tenía ningún motivo para tomar el reloj, que Rex estaba mintiendo como siempre había mentido. Papá no escuchaba. Me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejarme un moretón y me empujó hacia las escaleras. Pasé la noche del jueves sentado en mi cama, tratando de entender cómo Rex había logrado esto. El reloj había estado guardado en el armario de papá, lo que significaba que o había forzado la cerradura o había robado la llave. Lo tomó, lo destrozó y luego me tendió una trampa perfecta. Y papá se la creyó sin cuestionar. Ese reloj lo era todo para papá. Era la última conexión que le quedaba con su padre. Y Rex lo había destruido solo para culparme. No podía hacer nada, porque nadie en esa casa creía una sola palabra de lo que yo decía. El viernes fue peor. No se me permitió salir de mi habitación excepto para ir al baño. Sin teléfono, sin batería, sin salir de la casa. Papá me obligó a faltar a la escuela. Pasé el día entero escuchándolo abajo, su voz volviéndose más alta con cada hora que pasaba. Llamó a la aseguradora por el reloj. Llamó a un joyero para preguntar por reparaciones. Cada conversación parecía hacerlo estallar un poco más. Rex interpretó su papel a la perfección. Lo oía abajo siendo el hijo servicial, ofreciéndose a preparar el almuerzo, preguntando si había algo en lo que pudiera ayudar. Papá se lo tragó todo. Incluso le dijo que estaba agradecido de tener al menos un hijo en quien podía confiar. Quería gritar. Quería agarrar a papá y sacudirlo hasta que viera lo que tenía justo delante de sus narices. Pero había aprendido hacía mucho que perder el control solo empeoraba las cosas. Así que me quedé sentado, esperando a que cayera el martillo. La tarde del sábado, estaba acostado en mi cama cuando escuché la voz de papá fuera de mi habitación. Baja aquí. Ahora. Bajé las escaleras. Estaba en la cocina, junto a Rex. Llamé a tu madre. Le conté lo que hiciste. ¿Sabes qué dijo? No respondí. Dijo que no hay manera de que hagas algo así. Dijo que Rex debe estar mintiendo. Hizo una pausa, dejando esas palabras suspendidas en el aire. Tomó tu lado. Sobre el mío. Mientras su madre se está muriendo a 4 horas de distancia. Te está defendiendo. Algo en su expresión cambió. Gasté $65 en tasarlo. ¿Sabes qué me dijeron? No dije nada. Está completamente destruido. No puede ser arreglado. $6.000 de valor sentimental, perdidos. Su voz bajó. El joyero dijo que alguien le dio con un martillo. Múltiples golpes. Deliberado. Dijo que quien lo hizo quería destruirlo. No lo hice, respondí. Papá se movió rápido.
Me agarró del frente de la camisa y me estrelló contra el refrigerador con fuerza suficiente para que mi cabeza rebotara contra el metal. No te atrevas a mentirme a la cara. Rex estaba allí mirando, ni siquiera fingiendo estar molesto. El agarre de papá se apretó. Vas a pagármelo. Cada centavo. No me importa cuánto tiempo te tome. Vas a trabajar. Vas a entregarme cada dólar que ganes y quizá en 10 años hayas aprendido la lección. No puedo pagar algo que no rompí. Respuesta equivocada. Lo que pasó después es un poco borroso. El primer golpe me dio en la cara. Palma abierta, lo suficientemente fuerte como para hacerme zumbar los oídos. Saboreé cobre al instante. Intenté mantenerme en pie, pero mis piernas no respondieron. Mi visión se llenó de manchas. El piso de la cocina subió demasiado rápido. Entonces estaba sobre mí. Ya no eran palmadas. Eran puños. El primero me dio en las costillas. Algo crujió. No podía respirar. El segundo golpe cayó en mi estómago. El tercero, otra vez en la cara. Me acurruqué. Intenté proteger mi cabeza. Inútil. Me agarró del cabello y me levantó tirando de él. Sentí cómo se desgarraban las raíces. Me lanzó contra los gabinetes. El tirador me golpeó la espalda. Más golpes. Perdí la cuenta. Mi boca se llenó de sangre. Tragué algo. Escupí el resto. Uno de mis dientes se sentía suelto. Papá respiraba con dificultad, gruñendo con cada golpe, como si estuviera haciendo ejercicio. Dejé de intentar protegerme y me quedé flácido. Rex seguía allí, observando. Su teléfono estaba afuera. Por un segundo pensé que estaba grabando. Entonces papá me golpeó otra vez y todo se inclinó. No sé cuánto duró. Pudo haber sido medio minuto o 5 minutos. Todo se volvió borroso. Cuando papá por fin se apartó, yo estaba en el suelo, intentando recordar cómo se respiraba. Cada inhalación se sentía como cuchillos clavándose en mis costillas. Sal. La voz de papá era fría ahora. Controlada. Sal de mi casa. Logré incorporarme hasta quedar sentado. Mi cara ardía. Había sangre en mi camisa. Mis costillas gritaban con cada respiración. ¿Me escuchaste? Sal. Está nevando, alcancé a decir, sin aire. Como si eso importara, me respondió. Deberías haber pensado en eso antes de destruir el reloj de mi padre. Ya no eres bienvenido aquí. Toma lo que puedas cargar y vete. Miré a Rex. Estaba sonriendo. Me levanté apoyándome en el mostrador. Todo dolía, pero nada parecía roto. Pequeños milagros. Papá me siguió hasta mi habitación y se quedó en la puerta mientras agarraba mi mochila. Metí algo de ropa, el cargador del teléfono y el cuaderno donde había documentado todas las mentiras de Rex. Mis manos temblaban. Muévete más rápido. Agarré mi chaqueta y mis baquetas. Una cosa estúpida para llevarme, pero se sentían importantes. Alguna parte de mí que no estaba dispuesto a dejar atrás. Papá me acompañó hasta la puerta principal y la abrió. El frío me golpeó como un puñetazo. Ya había casi 8 centímetros de nieve en el suelo y seguía cayendo con fuerza. No vuelvas. Ya no eres mi hijo. Me empujó hacia el porche y cerró la puerta de un portazo. Escuché cómo corría el cerrojo. Me quedé allí quizá 10 segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mis costillas gritaban con cada respiración. Entonces entró en acción el instinto de supervivencia. Muévete o muere congelado. Esas eran mis únicas opciones. Mi mejor amigo, Beck, vivía a 8 cuadras. Podrían haber sido 8 millas. Empecé a caminar. La nieve caía de lado ahora, el viento atravesaba mi chaqueta como si fuera de papel. Cada paso enviaba una oleada de dolor a mis costillas. Mantuve un brazo apretado contra el torso, tratando de mantener todo en su lugar. Los autos pasaban. Nadie se detenía. Solo otro chico caminando bajo una tormenta de nieve en una noche de sábado. Nada que ver aquí. Cuadra 2. Empecé a temblar. Mis manos no dejaban de sacudirse. Cuadra 3. Casi me doy la vuelta. Casi regreso para rogarle a papá que me dejara entrar. Pero seguí caminando. Al llegar a la cuadra 6, me detuve y me apoyé contra un buzón. Creí que iba a vomitar. Estaba mareado, todo giraba. Mi visión se cerraba en un túnel. Respira, me dije. Solo respira. Pero respirar dolía y estaba exhausto. Quería sentarme en la nieve solo por un minuto. Descansar. Así es como mueres, pensé. La gente se congela porque se sienta a descansar. Me aparté del buzón y seguí adelante. 2 cuadras más. Podía con 2 cuadras más. Tenía que poder. La casa de Beck apareció entre la nieve como un faro. Tropecé hasta el porche y golpeé la puerta con los puños entumecidos. El padre de Beck, Julian, abrió, me miró una sola vez y su expresión pasó de confundida a furiosa en medio segundo. Santo cielo. Me hizo entrar de inmediato. Beck, llama a tu madre. Ahora. Me desplomé en el suelo del pasillo. Después de eso, todo se volvió borroso.
Desperté en el sofá de Beck con una manta encima. Su madre, Olivia, estaba sentada cerca, observándome como si temiera que dejara de respirar. «Hola», dijo suavemente cuando abrí los ojos. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubiera atropellado un camión. «Julian quiere llamar a la policía, pero pensamos en esperar a que despertaras». «¿Qué pasó, Kai?» Así que se los conté todo. Con cada detalle, la expresión de Olivia se iba endureciendo. Cuando terminé, se levantó y salió de la habitación. La escuché hablar con Julian en la cocina. Su voz se volvió más fuerte, más dura. Julian regresó. Era un tipo grande, trabajador de la construcción, con manos como martillos. «Esto es lo que va a pasar. Primero, vamos a llamar a la policía y presentar un informe. Lo que hizo tu padre es asalto. Segundo, te quedas aquí todo el tiempo que necesites. Tercero, Olivia va a tomar fotos de tus heridas. Vamos a escribir exactamente qué pasó, con fechas y horas. Si tu padre intenta venir aquí, presentaré cargos». Hizo una pausa. «Y si aparece, tendrá que lidiar conmigo primero». «No tienen que hacer todo eso», le dije débilmente. «Sí, lo hacemos. Porque lo que pasó es abuso, y no voy a dejar que regreses allí». La policía llegó alrededor de las 8 de la noche. 2 oficiales, un hombre y una mujer. La oficial se sentó conmigo mientras tomaba mi declaración. Sacó fotos de mi cara, de mis costillas, donde ya comenzaban a formarse los moretones, de mi labio partido. Hizo preguntas sobre incidentes anteriores. Le conté sobre el patrón de acusaciones. Le mostré el cuaderno donde había documentado todo. «¿Tu padre te ha golpeado antes?» «Me ha empujado, me ha agarrado, cosas así. Pero nunca como esto». «¿Y tu madre? ¿Dónde está?» «Visitando a su mamá enferma en Grand Rapids. No sabe nada de esto todavía». Los oficiales hablaron un rato con Julian y Olivia. Antes de irse, dijeron que el informe ya había sido presentado y que alguien de servicios de protección infantil probablemente se pondría en contacto. Después de eso, Julian me hizo sopa. Olivia me dio ropa vieja de Beck, porque la mía estaba manchada de sangre. Beck se sentó conmigo a jugar videojuegos como si todo fuera normal, algo que aprecié más de lo que podía expresar. Esa noche me acosté en su sofá, mirando al techo. Todo mi cuerpo dolía. Mi cara latía. Pero, más que nada, me sentía vacío, como si alguien me hubiera arrancado por dentro y solo hubiera dejado la cáscara. Mi teléfono vibró alrededor de las 11 de la noche. «Papá». 37 llamadas perdidas. 16 mensajes, todos variaciones de «regresa aquí ahora» o «te vas a arrepentir». Bloqueé su número y me dormí. La mañana del domingo, Julian me llevó a la clínica de emergencias. El médico confirmó que no tenía huesos rotos, pero sí costillas magulladas y una conmoción leve. Documentó todo para el informe policial y me preguntó si me sentía seguro. Le dije que me quedaría con la familia de Beck. «Necesitamos contactar a tu madre», dijo. «Está lidiando con su mamá moribunda. No quiero agregarle esto ahora». Pero Julian la llamó de todos modos. Le explicó la situación. Podía escuchar su voz a través del teléfono, elevándose con cada frase. Luego Julian me pasó el teléfono. «Kai», dijo. Su voz temblaba. «Dime qué pasó». «Todo». Así que lo hice. El reloj, las acusaciones, la golpiza. Todo. Cuando terminé, hubo silencio al otro lado de la línea. Después la escuché llorar. «Voy de regreso ahora mismo». «Abuela te necesita», dije. «Tú me necesitas más. Estaré allí en 4 horas. Quédate con Julian y Olivia. No te acerques a esa casa». Colgó. Le devolví el teléfono a Julian. Mamá llegó a la casa de Beck a las 2:40 de la tarde. La puerta de su auto se cerró de un portazo tan fuerte que se escuchó desde dentro. Entró por la puerta principal con una expresión que parecía lista para destruir algo. Me abrazó, miró mi cara y su expresión se volvió absolutamente fría. Luego se giró hacia Julian y Olivia. «Gracias por cuidar a mi hijo. Necesito usar su teléfono. El mío no ha parado de sonar y necesito hacer algunas llamadas sin interrupciones». Olivia se lo pasó sin hacer preguntas. Mamá entró a la cocina y empezó a marcar. Podía oír fragmentos de las conversaciones. «¿Mi abogada de divorcio?» «Sí. Necesito presentar todo inmediatamente. Los motivos son abandono conyugal de los deberes parentales y poner en peligro a un menor». Luego hizo más llamadas que no pude oír. Estuvo al teléfono durante 90 minutos seguidos. Cuando finalmente regresó a la sala, parecía alguien que acababa de terminar de planear algo grande. «Esto es lo que va a pasar. Presenté el divorcio. También solicité la custodia de emergencia sobre ti. Tu padre está a punto de descubrir qué ocurre cuando te metes con mi hijo». «Mamá, no. He estado justificándolo durante años», me interrumpió. «Te dije que fueras la persona más grande porque tenía demasiado miedo de pelear. Pero puso sus manos sobre ti. Y eso se termina ahora». Se sentó a mi lado, con un tono más suave. «Debí haberte protegido.
Debí ver lo que Rex estaba haciendo y detenerlo. Debí enfrentar a tu padre hace años. Lo siento, Kai, pero te prometo que voy a arreglar esto. ¿Y la abuela? Mi hermana está con ella. Está estable por ahora. Pero tú eres mi prioridad. Siempre lo has sido, incluso cuando no supe demostrarlo. La semana siguiente fue caótica. Caos puro, pero organizado, liderado por mi madre, quien resultó ser mucho más aterradora de lo que jamás imaginé. Se mudó conmigo a un hotel. Ni siquiera regresó a la casa. Simplemente nos registró en un holiday y ni comenzó a hacer llamadas. Su abogada era una mujer llamada Vera, que parecía la abuela dulce de alguien, pero hablaba como una jefa de la mafia. Vera guió a mamá paso a paso en el desmantelamiento completo de la vida de papá. Primero vino la audiencia de custodia de emergencia. Comparecimos ante un juez el miércoles siguiente, apenas 4 días después del incidente. El informe policial ayudó. La documentación médica ayudó. Mi cuaderno, con años de mentiras de Rex y reacciones de papá, ayudó. El juez miró una sola vez las fotos de mi cara y concedió a mamá la custodia temporal completa en el acto. Papá ni siquiera se presentó. Luego vino la división de bienes. Michigan es un estado de divorcio sin culpa, pero el abuso infantil lo cambia todo. Vera presentó mociones por absolutamente todo, la casa, los autos, las cuentas bancarias, el fondo de retiro de papá. Todo fue implacable. Una noche, en la habitación del hotel, mamá me mostró los números. Tu padre y yo construimos esta vida juntos. Trabajé tantas horas como él. Y usó nuestros bienes compartidos para sostener una casa donde mi hijo fue abusado. Así que sí, voy a tomar la mitad de todo, la casa y la custodia primaria. Y Rex tiene 17 años. Es lo suficientemente grande como para elegir. Si quiere quedarse con tu padre, es su decisión. Pero no volverá a acercarse a ti. El proceso legal avanzó tan rápido como la ley de Michigan lo permitió. Vera presionó por audiencias aceleradas debido a la documentación de violencia doméstica. En 2 semanas, se emitieron órdenes temporales, las cuentas conjuntas quedaron congeladas, y se prohibió que papá vendiera o transfiriera activos. La casa no podía venderse ni refinanciarse sin ambas firmas. Pero mamá obtuvo el uso exclusivo mientras el divorcio seguía su curso. Vera había preparado todo como una operación militar. Cada cuenta, cada activo, cada propiedad compartida, todo documentado, congelado o sujeto a órdenes temporales antes de que papá siquiera entendiera lo que estaba ocurriendo. 3 semanas después del incidente, mamá condujo hasta la casa durante el día, cuando sabía que papá estaría trabajando, y me dijo que esperara en el auto. Miré a través del parabrisas mientras abría la puerta, entraba y salía unos 20 minutos después con 3 bolsas de basura llenas de mis cosas. Ropa, mi batería, mis libros. Todo lo que había dejado atrás. La camioneta de papá no estaba en la entrada. Ni siquiera tuvo que enfrentarlo. No volvimos allí. Estoy buscando un apartamento para nosotros, me dijo. Algo pequeño. Empezaremos de nuevo. ¿Y papá y Rex? Ellos pueden arreglárselas. Estoy harta de proteger a personas que lastiman a mi hijo. El nuevo apartamento era tranquilo, limpio y seguro. Tenía mi propia habitación, mi propio espacio. Nadie irrumpía para acusarme de cosas que no había hecho. Mamá trabajaba desde casa la mayoría de los días, vigilándome mientras sanaba. Los moretones se desvanecieron. Las costillas dejaron de doler. Pero no podía dejar de pensar en Rex. Había destruido el reloj de mi abuelo, me había culpado por ello, había visto a papá golpearme hasta hacerme sangrar y había sonreído mientras me echaban a una tormenta de nieve. Y aún así seguía en esa casa, viviendo su vida, probablemente diciéndole a todos que yo era el problema. Un sábado de enero, Beck vino a visitarme. Estábamos en mi habitación jugando videojuegos cuando lo mencioné. Necesito lidiar con Rex. Pausó el juego. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesita enfrentar consecuencias. No solo yo yéndome. No solo mamá divorciándose de papá. ¿Qué estás pensando?, me preguntó. Saqué mi cuaderno, el que contenía toda mi documentación. Aún tengo todo esto. ¿Y si hay más? ¿Y si está haciendo lo mismo en la escuela? Beck frunció el ceño, como si algo encajara en su cabeza y me dijo. Amigo, ¿te has dado cuenta de que las notas de Rex siempre son perfectas? Sí. Cuadro de honor todos los semestres. Y nunca lo ves estudiar. Asentí. Empecé a preguntar con cuidado, continuó Beck. Encontré chicos en la secundaria que lo conocían. Y empecé a oír cosas. Me contó cómo Rex siempre parecía saber cuándo venían los exámenes. Cómo sus calificaciones eran extrañamente consistentes. Cómo había ofrecido ayudar a otros estudiantes a mejorar sus notas, por dinero. Entonces apareció la oportunidad. La prima mayor de Beck, Sable, era junior en la secundaria, es decir, estaba en 3er año. Había visto a Rex en el laboratorio de computadoras durante los periodos libres. Siempre en el mismo terminal, en la esquina trasera.
siempre borrando el historial del navegador antes de irse. Necesitábamos pruebas. Pruebas que no pudieran explicarse fácilmente. Sable aceptó ayudar. Ella también había notado el patrón y siempre le había parecido sospechoso. Lo planeamos para un martes por la tarde. Sable iría al laboratorio durante el mismo periodo libre que Rex y se sentaría en una computadora frente a él. Teléfono escondido dentro de su libro de texto, grabando. El primer intento falló. Rex no apareció. El segundo intento apareció, pero no usó el portal de calificaciones. La tercera vez, fue la vencida. El vídeo que consiguió era perfecto. 8 minutos de Rex iniciando sesión en el portal de calificaciones con credenciales de administrador. Navegando hasta su propio expediente. Cambiando un B en química por un as menos. Alterando registros de asistencia para eliminar 3 ausencias. Cambiando su promedio de notas para que pareciera más alto. Todo quedó capturado en cámara, con marcas de tiempo visibles del reloj de la computadora dentro del encuadre. Pero yo quería más. Un solo vídeo siempre podía ser explicado. Necesitaba un patrón. Así que creé un correo falso usando una cuenta temporal. Contacté a Rex haciéndome pasar por un estudiante de segundo año llamado Kyle, que había oído por amigos que él podía ayudar con las notas. Respondió en menos de una hora. Intercambiamos correos durante una semana. Me explicó sus tarifas, $75 por cambio de nota, 150 por cosas mayores como agregar actividades extracurriculares o arreglar registros de asistencia. Incluso envió capturas de pantalla de su trabajo, expedientes antes y después de ser alterados, junto con testimonios de clientes satisfechos. El tipo estaba dirigiendo un negocio real. Guardé todo. Creé carpetas organizadas por fecha. Crucé referencias entre sus cambios y los registros oficiales de la escuela usando información que Sable consiguió. Construí una línea de tiempo que mostraba que había accedido al sistema 49 veces en 7 meses. Había cambiado sus propias notas en 8 clases, ayudado a 6 estudiantes más y agregado 2 actividades extracurriculares que nunca existieron. También hice que Sable fotografiara el terminal de la computadora. Tomó imágenes de la parte trasera del escritorio donde Rex siempre se sentaba. Beck me ayudó a crear una hoja de cálculo que vinculaba cada cambio de nota con las fechas exactas en que Sable lo había visto en el laboratorio. Era condenatorio. Innegable. La escuela tenía una ceremonia de premios en febrero, honores académicos, premios de carácter, todo lo que lucía perfecto para las solicitudes universitarias. Rex iba a recibir 3 premios, asistencia perfecta, excelencia académica y liderazgo entre pares. Ese era mi plazo. 14 de febrero. Día de San Valentín. El momento perfecto. La ceremonia se realizó en el gimnasio de la secundaria. Padres llenando las gradas. Estudiantes alineados en sillas sobre la cancha. Me senté atrás con mamá, observando a Rex abrirse paso entre la multitud, saludando con confianza. Papá estaba en primera fila, radiante. Había perdido todo, pero aún conservaba a su hijo dorado. Eso estaba a punto de cambiar. La ceremonia comenzó. La directora Reyes dio un discurso sobre excelencia e integridad. Tuve que contener la risa. Empezaron a llamar nombres. Primero los honores académicos. Rex recibió 2, cuadro de honor y lista del decano. Caminó al frente ambas veces, estrechó manos, sonrió para las fotos. El aplauso fue generoso. Luego vinieron los premios extracurriculares. Los aceptó como si realmente los mereciera. Finalmente, los premios de carácter. Liderazgo entre pares. Llamaron el nombre de Rex. Lo describieron como alguien que demostraba carácter moral constante y que ayudaba a otros estudiantes a tener éxito. Sí, claro. Rex caminó una última vez. Certificado más grande. Foto con la directora Reyes. Papá prácticamente brillaba. Me levanté, bajé al piso y me acerqué a la directora Reyes mientras aún estaba sobre el escenario. Me reconoció del papeleo de la transferencia. Kai, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo algo que necesita ver de inmediato, dije. Es sobre fraude académico y acceso no autorizado a los sistemas escolares. El gimnasio se volvió más silencioso. El rostro de Rex se puso blanco. Saqué el USB de mi bolsillo. Todo está aquí. Evidencia en vídeo, registros de correos electrónicos, capturas de pantalla, marcas de tiempo. 7 meses de manipulación documentada de calificaciones y accesos al sistema. La directora Reyes tomó el USB. Su expresión pasó de confundida a alarmada. ¿Qué estás alegando exactamente? Que Rex Parker ha estado accediendo al portal de calificaciones usando credenciales de administrador robadas, le dije. Que ha alterado sus propios registros académicos 49 veces. Que ha cambiado notas para otros 6 estudiantes a cambio de dinero. Y que ha fabricado actividades extracurriculares que no existen. El gimnasio estalló. Padres hablando al mismo tiempo, estudiantes susurrando, teléfonos levantándose. Papá se puso de pie, con el rostro tenso, como si estuviera a punto de volverse violento.
Mamá se interpuso entre nosotros con calma. También solicito que la seguridad del campus revise las computadoras del laboratorio, continué. Creo que encontrarán evidencia de acceso no autorizado en el terminal 7. Las fechas y horas están completamente documentadas en el USB. Saqué un segundo dispositivo. Este USB contiene un análisis detallado que cruza las veces en que mi testigo lo vio en el laboratorio con la evidencia en vídeo y los cambios en las calificaciones. Todo coincide. La directora Reyes sostuvo el USB como si pudiera explotar. Necesito revisar esto de inmediato, dijo, y luego miró a Rex. Necesitas venir conmigo ahora. La boca de Rex se abrió, pero no salió ninguna palabra. Papá avanzó hacia el escenario, pero 2 guardias de seguridad aparecieron casi de inmediato. Mamá había llamado antes, los había advertido de una posible alteración. Señor Parker, necesita permanecer sentado. Esto es un asunto escolar. Ese es mi hijo, gritó. Lo están llevando a la oficina de la directora. Será notificado, respondieron. Escoltaron a Rex por una puerta lateral. La directora Reyes lo siguió. La ceremonia quedó completamente descarrilada. Padres exigiendo explicaciones. Estudiantes grabando con sus teléfonos. Maestros intentando, sin éxito, restaurar el orden. Regresé a mi asiento junto a mamá. Ella estaba sonriendo. La repercusión fue espectacular. Esa misma noche, la directora Reyes revisó toda la evidencia junto al responsable de informática del distrito y el superintendente. Confirmaron cada punto. Antes de la medianoche, convocaron una reunión de emergencia de la junta escolar para la mañana siguiente. La prima de Beck me mantuvo informado por mensajes. Rex fue suspendido de inmediato, a la espera de una investigación formal. Los 6 estudiantes a los que había ayudado fueron citados para interrogatorio al día siguiente. 2 confesaron de inmediato, arrojando a Rex debajo del autobús para salvarse. 3 intentaron mentir, pero la evidencia era irrefutable. Uno incluso agradeció a la administración por haberlos detenido antes de que enviaran sus solicitudes universitarias. El director de informática extrajo los registros de respaldo del sistema escolar. Cada modificación que Rex había realizado estaba documentada, las notas originales, a que las cambió, la fecha y la hora exactas. Su promedio real era 2.8. El que había fabricado era 3.9. Había realizado 17 cambios de notas distintos, eliminado 21 ausencias y agregado participaciones en clubes que jamás existieron. Literalmente había inventado toda una trayectoria académica. La junta escolar votó de manera unánime su expulsión, efectiva de inmediato. Además, remitieron el caso al fiscal del condado por posibles cargos relacionados con acceso no autorizado a sistemas informáticos y fraude. Las 4 universidades que lo habían aceptado rescindieron sus ofertas. Una de ellas envió una carta declarando explícitamente que la deshonestidad académica era motivo de prohibición permanente para futuras solicitudes. Esa carta se filtró de alguna manera. Beck jura que no fuimos nosotros. Los 6 estudiantes involucrados recibieron sanciones variadas, 3 fueron expulsados, 2 suspendidos por el resto del semestre y 1 puesto en probatoria académica. Todas sus calificaciones fueron revertidas a las originales. 2 solicitudes universitarias quedaron destruidas. Pero ahí no terminó todo. La investigación trascendió el ámbito escolar. La oficina del fiscal tomó el caso. Confiscaron la laptop de Rex, su teléfono, todo. Encontraron el esquema completo, los correos electrónicos, los pagos, cada transacción. Construyeron cargos por fraude informático, robo de identidad y estafa. Rex terminó declarándose culpable para reducir las acusaciones. Fue sentenciado a 2 años de probatoria, 300 horas de servicio comunitario y una marca permanente en su historial. El cargo de felonía, es decir, un delito grave que en Estados Unidos puede significar prisión y un antecedente permanente, fue reducido a un delito menor como parte del acuerdo, pero aún así sería suficiente para perseguirlo el resto de su vida. Mientras tanto, papá enfrentaba sus propios problemas legales. Los cargos de asalto que Julian había presentado avanzaban por el sistema judicial. Su abogado intentó reducirlos, pero la abogada de mamá, Vera, lo bloqueó. Quería que quedara en el récord permanente. Papá terminó declarándose no culpable, pero aceptando la condena por asalto y agresión. Recibió 1 año de probatoria, clases obligatorias de manejo de ira todos los jueves durante 6 meses y una orden de protección permanente que le prohibía acercarse a menos de 500 pies de mí. El juez no mostró ninguna compasión. Golpeaste a tu hijo de 13 años hasta hacerlo sangrar porque creíste una mentira, y luego lo expulsaste a una tormenta de nieve para que muriera. La única razón por la que no estás en prisión es porque tu ex esposa pidió clemencia por el bienestar de tu otro hijo. No pongas a prueba mi paciencia. El divorcio se finalizó 6 meses después de que mamá lo presentó, exactamente al cumplirse el periodo de espera obligatorio en Michigan. Mamá obtuvo el dinero de la venta de la casa, la mitad del fondo de retiro y ambos autos.
Papá se quedó con sus herramientas en la camioneta. También se quedó con los honorarios legales de Rex, los pagos de restitución al distrito escolar y $3.000 adicionales en costos legales de la fallida batalla por la custodia. Por Beck supe que papá y Rex ahora vivían en un apartamento de 2 habitaciones sobre una lavandería, en la parte mala de la ciudad. Paredes delgadas, cucarachas y una calefacción que apenas funcionaba. Papá tuvo que conseguir un segundo trabajo en una tienda de conveniencia, cubriendo turnos nocturnos para poder pagar la manutención infantil y las facturas legales. Perdió sus beneficios en el taller de carrocería cuando redujo su jornada a medio tiempo. Beck lo vio una noche, tarde, un martes cualquiera. Dijo que parecía haber envejecido 20 años en 6 meses. Rex trabajaba en comida rápida, llegando a casa con olor a grasa de freidora, tratando de ahorrar para un colegio comunitario, ya que ninguna universidad de 4 años lo aceptaría ni con una carta de recomendación divina. La prima de Beck lo vio una vez en el centro comercial. Dijo que Rex fingió no reconocerla. Su auto fue embargado en mayo. Empezó a ir al trabajo en autobús. El taller de carrocería también empezó a perder clientes. La noticia se esparció rápido. Pueblo pequeño, bocas grandes. Vera se aseguró de que el informe policial no fuera sellado. Algunos clientes de años dejaron de llevar sus autos allí. Dijeron que no querían apoyar a alguien capaz de hacerle eso a su propio hijo. La verdad sobre el reloj finalmente salió a la luz. Durante el divorcio, Vera citó registros y sometió a Rex a una deposición bajo juramento. Cuando se le preguntó directamente, lo admitió. Había tomado el reloj con la intención de empeñarlo por dinero. Cuando se dio cuenta de que no podía venderlo sin una identificación que demostrara que era suyo, lo destruyó y me culpó a mí. Papá, según supe, no le dirigió la palabra durante 2 semanas después de esa declaración. La casa se vendió en julio, una vez finalizado el divorcio. Mamá usó el dinero para pagar su auto, crear un fondo de emergencia y dar el enganche para una casa pequeña en un mejor distrito escolar. Empecé en la nueva escuela después de las vacaciones de primavera. Hice amigos rápido. Me uní al programa de música. Empecé a tocar batería en una banda con algunos seniors que necesitaban un baterista de respaldo. No éramos buenos, pero nos divertíamos. Mis notas mejoraron sin el estrés constante. Empecé a sacar A y B de forma consistente. Hice cuadro de honor ese semestre. Una noche de mayo, mamá y yo estábamos cenando cuando su teléfono sonó. Miró el número y frunció el ceño. «Es tu padre», respondió en altavoz. «¿Qué quieres, Vance?» La voz de papá sonaba cansada. Derrotada. «Quiero hablar con Kai». «Solo un minuto». «No», dijo mamá sin dudar. «¿Para qué?» «Solo quiero disculparme». Mamá me miró. Negué con la cabeza. «Lo oíste», dijo ella. «No quiere hablar contigo. Perdiste ese derecho cuando pusiste tus manos sobre él». «Sé que lo arruiné», dijo papá. «Sé que creí a Rex cuando debía creerle a Kai. Sé que destruí nuestra familia. Solo quiero una oportunidad para decir que lo siento». «¿Puedes decir lo siento en el cheque que envías cada mes?», respondió mamá. «Esa es la única relación que tienes con nosotros ahora». Colgó. Bloqueó su número. Me miró. «¿Estás bien?» «Sí», dije. Y lo estaba. Porque esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de sobrevivir. De convertirme en alguien que papá y Rex dijeron que nunca sería. Me gradué de secundaria con honores. Fui aceptado en una universidad estatal con beca académica y me especialicé en educación musical. Pensé que, si alguien me hubiera creído antes, yo podía ser esa persona para otro chico que lo necesitara. Mamá estuvo en mi graduación. Lloró durante mi discurso, tomó como 1000 fotos y me dijo que estaba orgullosa de mí al menos 50 veces ese día. Julian y Olivia también fueron. Beck y toda su familia. Se habían convertido en familia de verdad, la que aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Nunca volví a ver a papá ni a Rex. Con el tiempo, dejaron de importar. Se convirtieron en ruido de fondo, en una historia sobre sobrevivir. Porque a veces la mejor venganza no es destruir. Es construir una vida que dijeron que nunca tendrías y vivir lo suficientemente bien como para que se vuelvan irrelevantes. Eso fue lo que mamá y yo hicimos. Y honestamente, nos va bastante bien. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.